Bienvenidos, bienvenidas a esta clase dentro del segundo festival de fermentación. En esta ocasión va a ser online, ya que por las circunstancias que todas sabemos, nos da un poquito de pena porque siempre cuando hacemos cosas presenciales hay intercambio, ¿no?, entre las personas, nos conocemos, nos sentimos. Pero bueno, por otro lado, sí que es cierto que un festival online lo que permite es que lleguemos a muchas más personas, ¿no?, que nosotras vamos a vuestra casa. Yo soy Almudena Montero, trabajo en ISIME, en el Instituto Macrobiótico en ISIME, y nos dedicamos a la divulgación de la alimentación saludable, pero con el prisma, con las gafas de la alimentación energética. Hoy quiero contarte cómo hacer una ensalada prensada. Se trata de una fermentación corta. Es algo que a mí me parece súper interesante por muchos motivos. El primero es que cuando empezamos a fermentar nos puede dar... Una cosa que nos preguntáis mucho, ¿no?, es el miedo a lo estar haciendo bien, no lo estar haciendo bien, porque al ser algo vivo, en transformación, pueden suceder un montón de cosas. Con el tiempo le vas cogiendo el tranquillo y ves que no pasa nada. Pero con una ensalada prensada no surgen esas dudas, no surgen esos miedos, porque es súper fácil, súper útil y además están deliciosas. Yo hoy te voy a enseñar una combinación, pero las combinaciones son infinitas, puedes hacerla como quieras. ¿Para qué nos sirve una fermentación corta o una ensalada prensada? Nos sirve para ponerla en el plato, en esa parte que tenemos de ensalada, pero en lugar de comer un alimento crudo, comer un alimento que está ligeramente cocinado, podríamos decir. Ya sé que esto igual te sorprende porque cocinar entendemos siempre como el fuego, pero cuando tú utilizas sal en un alimento estás haciendo una transformación, por lo tanto se está cambiando su energía y cambiando su formato. Por lo tanto ya estamos haciendo como una pequeña forma de cocción. Es una forma en la alimentación energética tenemos mucho en cuenta las temperaturas, ¿no? Y cuando yo como un exceso de alimentos crudos, al final voy a enfriar mi cuerpo. Entonces, si estoy en verano es fantástico, pero a lo mejor me apetece comer ese crujiente, esa sensación fresca de una ensalada fresca, pero hace frío, o soy una persona que tiene mucho frío, que tiende más a retener líquidos, entonces estas ensaladas son ideal para eso. También es interesante situar la fermentación a veces hay dudas, parece que solo va a haber los beneficios del alimento fermentado es cuando hay más bacterias, porque tengo un fermento más tiempo, y no funciona así. El beneficio del alimento fermentado es en la variedad de bacterias que yo voy a encontrar para alimentar la diversidad que yo tengo de mi microbiota, de mi intestino. Por lo tanto, el tener una variedad de diferentes alimentos fermentados es lo que va a ser fantástico. Una ensalada prensada, o sea, en realidad un alimento ya tiene bacterias. Tú no estás introduciendo bacterias en un alimento, ya tiene bacterias. Lo que yo hago es introducir unas condiciones en las que esas bacterias proliferan. Por lo tanto, en una ensalada prensada ya vas a tener esas bacterias. La idea es que están pensadas para comerlas. Por ejemplo, vamos a preparar esta ensalada y la vamos a comer pues en 2 horas ya la tendrías lista, o también puedes comerla en los días sucesivos. Te cuento el ejemplo de hoy de ingredientes de ensalada prensada y comenzamos con la receta. Los ingredientes que he elegido para esta ensalada prensada o fermentación corta son manzana, apio y perejil. Sal es el elemento imprescindible, y hoy además le vamos a dar un toque así como más especial, como un punto de dulzor, y vamos a añadir amasake, en este caso de arroz. El amasake es un fermento que se hace con koji, que es súper interesante. A mí es uno de los endulzantes que más me gusta. Cuando hablamos de endulzantes, cuando hablamos de un endulzante tenemos que tener en cuenta el proceso que tiene de elaboración y el índice glucémico que tiene. Lo que pasa con el amasake es que parte de un hidrato de carbono de liberación lenta, como en este caso en el arroz. Puedes encontrar también amasake de mijo, amasake de avena, y además tiene ese proceso de fermentación que le va a enriquecer en nutrientes y también en la transformación a la hora de digerirlo. Sí que es cierto que cuando abrimos un bote de amasake va a costar, tiene una caducidad corta, ¿no? Le va a costar pocos días ponerse mal. Entonces es interesante abrir el bote y luego puedes coger y comértelo encima de una rebanada de pan, echarlo encima de un porridge en el desayuno, hacer postres con él también. Y luego también puedes aprender a hacer tu propio amasake,
Que además una de las cosas que a mí me fascina de hacer la masa aquí en casa es el olor que se queda en toda la cocina, porque el koji, no sé si alguna vez lo has olido, pero es una cosa fantástica, ver cómo esa transformación del grano de arroz, cómo se transforma en otra cosa. Para hacer cualquier ensalada prensada, sean estos ingredientes, que yo te recomiendo que pruebes esta combinación, es una ensalada que tiene un punto bastante depurativo por el apio, la manzana, con el toque de perejil, el dulzor, ya verás si la pruebas que es como un sabor bastante interesante. Pero para hacer con cualquier otra combinación, col, zanahoria, remolacha, meter algo de fruta, puedes hacer como quieras, es importante cortar las verduras muy finitas porque luego les vamos a poner la sal para que se impregne bien y saque su jugo. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras. Empiezo por el apio, lo voy a cortar bien pequeño. Si por ejemplo haces de zanahoria la puedes rallar también, si haces de col es interesante cortarla por la mitad y luego ir con el cuchillo cortándolo finito, o con una mandolina también puedes utilizar. En este caso lo voy a hacer así, lo podría rallar también, pero te cuento que utilizar el tiempo, estar centrada cuando estás cortando los alimentos es un momento también de meditación. A veces sacamos estos momentos de nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que la cocina es un lugar muy interesante para estar presente. Y el corte a mí por lo menos siempre me hace estar ahí, ¿no? Y tener ese ratito de presencia. Y además, mientras tenemos ese ratito de presencia, estamos trasladando, si hablamos de la alimentación energética, esa energía a lo que después te vas a comer. Seguimos cortando todo el apio. Vamos a ir poniéndolo aquí y ahora seguimos con la manzana. Siempre que hagamos fermentaciones y en general cuando comamos cualquier verdura, es importante comer la verdura entera, tal como está, con su piel. Sea una zanahoria, sea lo que queráis, cualquier raíz, porque en la piel también hay nutrientes y hay bacterias, las bacterias de la propia tierra, ¿no? Entonces es interesante utilizar siempre alimentos ecológicos y que sea completo, que esté con su piel. Entonces esta manzana la laváis, vamos a quitarle el corazón. Podríais rallarla, yo como os digo me gusta cortar porque me gusta la sensación de estar presente. Y también es interesante cortar para ir cogiendo práctica. Vamos a cortar así y vamos también con trocitos bien pequeños como el apio. Vale, con esto lo tenemos, lo ponemos aquí también. Y ahora vamos a cortar el perejil, le quitamos las hojas y lo picamos bien pequeño. Ya tenemos también el perejil picado, lo mezclamos aquí con el resto de ingredientes de la ensalada. Y ahora nos queda añadirle la sal. La cantidad de sal suele ser un 2% de la cantidad que tengas de gramos de verduras. Yo la verdad que lo suelo hacer a ojo, pero porque ya he hecho muchas ensaladas prensadas. Si quieres al principio medirlo,
y luego ya te irás haciendo la idea. También aquí es interesante ver que si por ejemplo tienes dificultades con la sal, porque tienes por ejemplo hipertensión, otras patologías en las que no puedes comer mucha sal, aquí pondríamos un poquito menos de sal, porque en realidad como si lo vas a comer rápido, va a ser una fermentación corta, no es necesaria toda esa sal para poder conservar. Entonces le echamos la sal, metemos las manos y vas apretando para que la sal se vaya impregnando bien en las verduras. Vas a ir sintiendo cómo va a empezar a sudar y a sacar un poquito de líquido, ahí lo tendríamos listo. Otra cosa que puedes hacer, que ahora yo esa prueba siempre la hago, es coger un poquito, probarlo, tiene que ser un pelín salado, pero que se pueda comer perfectamente, que no sea como ¡buf! Cuánta sal. Por eso es importante empezar con poca cantidad y luego siempre tendrás la opción de rectificar y echar más. Si echas mucho de golpe, bueno, luego le puedes poner siempre más ingredientes, ¿no? Pero ahí es más complicado el rectificar. Esto es la base de una ensalada prensada. Verdura, la que elijas, cortarla pequeña o rallarla, echarla a la sal. Esa es la base. Después estaría la parte de los aliños, que ahora te voy a contar qué diferentes opciones hay, cómo puedes hacerlo. Mirad, esto ya empieza a sacar así su jugo. Lo voy a probar, pero yo creo que así lo tendríamos listo. Está delicioso. Ahora nos falta ponerlo a prensar. Voy a limpiar un poquito por aquí. Para hacer la ensalada prensada, yo tengo aquí esta prensa de verduras, que es bastante útil en estos casos. Si no tienes una prensa de verduras, te voy a enseñar después una otra opción. Entonces simplemente meto aquí la verdura. Y una pinta, ya tengo ganas de comérmela. Las ensaladas prensadas además tienen una cosa fantástica, más de las que hemos comentado antes, que es que los sabores, aparte del punto crujiente, los sabores como que se elevan, ¿no? Se intensifican. Así podría coger, cerrarla y estaría listo. Lo puedes dejar 2 horas como mínimo, o podría dejarlo en la prensa incluso pues hasta una semana. Si lo dejo fuera de la nevera, como sabéis, la fermentación, cuanto más tiempo y más temperatura, más rápido va la fermentación. Si según el tiempo que tengas en tu cocina o en el lugar en que le tengas, si tienes una alta temperatura, que sepas que va a fermentar más rápidamente. Si no, lo podrías dejar unas horas y después meterlo en la nevera y conservarlo aquí dentro y ya está. En este caso, para darle ese puntito que te comentaba al principio, le voy a añadir el amasake. En el momento que yo añado un aliño, va a variar el tiempo también de conservación. Por lo tanto, si he hecho amasake o he hecho, por ejemplo, que le podríamos añadir aquí un vinagre de manzana o un vinagre de arroz o concentrado de manzana o un poquito de zumo de jengibre, ya lo tendría en menos días, no estaría tanto una semana porque va a cambiar ese tiempo. Entonces yo le voy a echar aquí 2 cucharadas de este amasake delicioso. Movemos bien. Le ponemos su tapa con su muelle. Y ya está listo. Lo que va a pasar y lo que va a hacer que esto se conserve es que poco a poco, por la presión y por la sal que tiene, va a empezar a salir aquí líquido. Eso es lo que va a hacer de conservante. Todo el líquido que, si no tiene líquido, puede ser que la ensalada dure menos y que se quede como mucho más seca. Entonces, es interesante que vayas viendo y que aquí se vaya quedando el líquido. Otra forma de hacer la ensalada prensada, si yo no tengo una prensa de verduras, es coger 2 boles o 2 ensaladeras del mismo tamaño
yo pondría aquí, esta ensalada la pondría aquí, pondría esto encima y cogéis un peso, pues un libro, una piedra, una cazuela con agua, una botella de agua, una botella llena de agua, algo que le haga esa presión, y sería exactamente el mismo proceso. Yo siempre recomiendo, aunque es muy práctico lo de las prensas, empezar a preparar las ensaladas prensadas, ver si te engancha, que yo creo que sí, y luego ya pues te compras el utensilio si es necesario. ¿En qué forma lo vamos a consumir? Pues por ejemplo, dentro de un plato, nosotras en Macrobiótica solemos comer mucho el plato combinado, ¿no? Que tiene el hidrato de carbono, la proteína, parte de verdura, hojas. Entonces mi parte de verdura más crujiente sería un poquito de esta ensalada. Espero que prepares esta ensalada. Esta combinación la he elegido porque es deliciosa, es una de las que más me gustan, y como te he dicho, puedes probar con otras verduras. Cualquier duda puedes hacer comentarios debajo del vídeo. Si quieres, sabes que en este festival todas las ponencias que hay, las charlas, puedes acceder a esos apuntes en PDF. Si te inscribes en la newsletter, lo recibirás en tu correo. Y así, aparte de ver el vídeo, puedes practicar en casa, guardarlo, compartirlo o hacer lo que te apetezca. Espero que disfrutes mucho de este segundo festival de fermentación. Nosotras estamos encantadas de poder compartir contigo pues nuestra práctica diaria y lo que más nos gusta hacer. Y que te cuides mucho, te quieras mucho y que alimentes esas bacterias intestinales, que vas a ver la diferencia. Hasta pronto.